Buenas tardes. Quería compartir algo. Hace poco me hicieron una pregunta acerca del maquillaje en las mujeres cristianas. No sé por qué cuando la gente sabe que alguien es cristiano, esperan más en su comportamiento que de cualquier persona normal que no vaya a la iglesia o que no sea cristiano. Y se nos exige mucho, se nos exige un comportamiento perfecto, el cual ni siquiera Dios exige que nuestro comportamiento sea perfecto. La pregunta que me hacían tenía que ver con el maquillaje en las mujeres cristianas. Y decían que si era bueno que la mujer se maquillara e incluso que fuera maquillada a la iglesia. Este tema, junto con otros más, han sido siempre temas un poco controversiales en la iglesia, porque hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo, hay otros que condenan, ¿verdad? Hay gente totalmente al extremo religiosamente y condenan el hecho de que una mujer se maquille o llegue a la iglesia con maquillaje, o que use pantalón, o que use aretes, que tenga el pelo corto, que se pinte el pelo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la pregunta era sobre el maquillaje. Y puso esta persona una grabación de un supuesto predicador, no sé quién sea, solo era el audio. Y mencionaba el libro de Ezequiel capítulo 23, y decía que no mencionó exactamente tal cual dice al pie de la letra, sino que él mencionó que el libro de Ezequiel decía que la mujer que se maquillaba era como una burra en celo. Y creo que esas son palabras muy fuertes. Creo yo que son palabras muy exageradas y que la persona habló fuera de contexto. Hablar fuera de contexto es cuando no se toma en cuenta ni lo de antes ni lo de después de ese capítulo al cual le estás haciendo referencia. Entonces, yo me fui al libro de Ezequiel, leí todo el libro y en ninguna parte habla contra el maquillaje. Lo que sí encontré, ¿verdad?, fue específicamente en el versículo 40, Ezequiel 23:40, habla de una mujer prostituta que se pinta los ojos con el propósito de seducción para los hombres con los que se prostituye. Entonces, encontramos nosotros también en Segunda de Reyes, capítulo 9, del 30 al 37, que existe otra mujer llamada Jezabel, que también se pintó los ojos con el propósito de seducción. Entonces, no es que la Biblia diga al pie de la letra, así tal cual, es pecado pintarse la cara. No dice así. Más bien nos lleva a interiorizar. ¿Cuál es el propósito por el que yo hago las cosas? Eso es lo que Dios pesa. Porque dice la Biblia que Dios pesa los corazones, que Dios pesa y escudriña los pensamientos y las intenciones con las que nosotros hacemos las cosas. Entonces, si yo me pinto la cara para seducir a alguien más, mi propósito es pecaminoso.
E incluso si yo me pongo un pantalón, una falda, un vestido, con el propósito de agradar a los ojos de los hombres, entonces eso es pecaminoso. Y cuando la persona pregunta, ¿es pecado pintarse, que las mujeres cristianas se pinten la cara? Es lo mismo que podemos decir, es pecado que se pinten el pelo, que se corten el pelo, que se pongan pantalón. Son temas que han sido muy controversiales en la iglesia. Pero tenemos que ir a nuestra guía, que es la Biblia, a la palabra de Dios. Porque nosotros no nos dirigimos solos. Si nos comenzamos a dirigir solo por mi opinión, creamos nuevas doctrinas, creamos dogmas que son enseñanzas de hombres, basadas en lo que yo creo, no en lo que la Biblia dice. Yo no puedo condenar a una mujer que se pinta, yo no puedo condenar a una mujer que usa pantalón, no puedo condenar tampoco a la que usa falda, no puedo condenar a la que se cortó el pelo, a la que lo tiene largo. No podemos condenar porque eso no nos toca a nosotros. Lo que necesitamos nosotros es estudiar la palabra de Dios. La pregunta que me hacían era, ¿pueden las mujeres cristianas maquillarse e incluso ir maquilladas a la iglesia? En mi opinión es sí. Hay maquillaje decoroso y hay maquillaje demasiado extremo. E incluso el maquillaje demasiado extremo no nos hace ver bien, nos hace ver incluso hasta vulgares. Y el maquillaje muy extremo obviamente es para llamar la atención y con propósitos de seducción. Ahí es cuando caemos en pecado. Pero el que te pongas unas chapitas, hay gente bien pálida como su servidora, bien pálida que parece un papel. Que hay manchitas. Yo soy muy pecosa. Ahorita traigo un filtro, pero yo en realidad soy muy pecosa. Y hay gente que necesita algo. En mi tierra, yo soy de México, en mi tierra dicen una manita de gato. Habemos otras que necesitamos una manita de tigre o de león, porque ya no quedamos con una manita de gato. Pero en mi opinión no es pecado que una mujer cristiana se maquille o que vaya a la iglesia maquillada. Lo que es pecado es cuál es el propósito de hacerlo, el propósito con el que lo estás haciendo. Mucha gente se viste falda larga, blusas hasta acá, mangas largas, pero así de larga tienen la lengua también para hablar de las personas. Y la Biblia dice que el que murmura contra su hermano se convierte en homicida, lo desvive espiritualmente. Entonces creo que hay pecados más fuertes que el hecho de maquillarse. Ahora, vamos a la Biblia. ¿De dónde dice la Biblia algo respecto al maquillaje? No soy muy experimentada. Estudio la palabra de Dios, me gusta mucho estudiar la Biblia. Y existe un versículo en Segunda de Reyes, capítulo 9, a partir del versículo 30 al 37, habla de una mujer llamada Jezabel. Y dice que cuando Jezabel escuchó que venía un hombre hacia ella corrió a cubrirse su cabeza y a pintarse los ojos, porque el propósito de ella era seducir al hombre para que no la asesinaran. Si tú quieres saber esta historia, pues ve a tu Biblia y lee la Segunda de Reyes, capítulo 9, a partir del versículo 30. Entonces, hay otro versículo en Ezequiel, capítulo 23, en el versículo 40, que dice que una prostituta se pinta los ojos para atraer a aquellos con los que se prostituye. Ok. ¿Por qué decidí hacer este en vivo? Porque creo que hay demasiada controversia y confusión. A mí lo que me preocupa es la confusión que se crea con todo esto, porque la confusión nos aparta de Dios. Hay gente que piensa que necesita cambiar para poder entrar a una comunión con Dios, y no es así.
Dios nos llama tal cual somos, y es en el proceso donde vamos cambiando y donde vamos dejando lo que tenemos que dejar. Por ejemplo, yo fui pandillera, alcohólica, drogadicta desde que tenía 13 años de edad. Y cuando yo vengo a los pies del Señor, cuando yo conozco el amor de Dios, obviamente vinieron muchos cambios, pero no porque alguien me lo haya impuesto y me haya dicho, no te tienes que vestir así. Yo usaba unos pantalones donde cabían dos yo. Yo antes nunca he sido delgadita, siempre he sido llenita. Pero en ese tiempo yo me recuerdo que usaba talla 42, 44 de pantalones. Y no porque fuera mi talla, sino porque era la moda. Entonces, o era el rollo en donde yo me movía. Y cuando vengo a los pies de Cristo, Dios quita eso. Pero fue Dios, fue su Espíritu Santo. La Biblia dice que hay Padre, hay Hijo y hay Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue dejado para que trate con el corazón de los seres humanos. Para dar el Espíritu Santo te convence y dice, eso que estás haciendo está mal. Eso que estás diciendo, así como estás viviendo, eso está mal. Es el Espíritu Santo, no es la gente. Si yo voy a querer cambiar a una persona, yo la voy a dañar, yo la voy a lastimar, porque yo no soy el Espíritu Santo. Soy igual de pecadora o más que la persona. Entonces el que tiene que hacer el cambio es Dios a través de su Santo Espíritu. Entonces cuando preguntan esto, el audio que yo escuché era un predicador que estaba condenando a la mujer que se pinta su rostro, o sea, la que se maquilla. Y dice, ¿tú por qué te maquillas? ¿No sabes que la Biblia dice en Ezequiel capítulo 23, pero no dice el capítulo, ni lo explica, ni nada? Eso es lo que a mí me molesta. Eso es lo que a mí me molesta, que suelten las cosas y no expliquen, porque provoca confusión. Y la confusión puede hacer perder a la gente. Entonces yo me fui a Ezequiel y busqué y todo, y no hay un versículo. En sí la Biblia no existe un versículo que te diga no te maquilles. Simplemente ahí explica de cómo la mujer prostituta se pintó los ojos para atraer a aquellos hombres con los que se prostituía. Ahora veamos esto. En la antigüedad no existían los maquillajes que ahora existen. No existía nada de eso. En la antigüedad se usaba antimonio. El antimonio es un metal que es brilloso y puede ser del color blanco, color negro, color gris. Y eso es lo que se ponía las mujeres o incluso hombres, porque en la cultura egipcia, en Roma, en el Oriente Medio, ahí se pintaban los ojos, hombres y mujeres. Era parte de la cultura. Pero ellos también usaban para la ceja, para las pestañas, y usaban este tipo de metal, antimonio. El antimonio también se utilizaba para ponerlo en medicamentos y hacerlos más duraderos en ese tiempo. Pero esto era algo tóxico, porque es un metal, y al usarlo a la larga, pues es más el daño que el beneficio. Entonces, usaban también el hollín. El hollín es como el carbón, lo que queda del residuo de una madera quemada, o sea, el carbón. Ese es color negro y también se usaba para maquillar. Entonces, vemos nosotros que el propósito por el cual uses las cosas es lo que nos lleva a pecar o a no pecar. Yo conozco gente que dice, no, es que las mujeres no deben de usar pantalón, y condenan a la mujer que usa pantalón, y más si es cristiana. Yo pienso que hay de pantalones a pantalones. Hay pantalones que no dejan nada a la imaginación, y hay pantalones bonitos. Incluso dicen, es que la Biblia dice que la mujer no tiene que usar la ropa de hombre y el hombre no tiene que usar la ropa de mujer. ¿Dónde dice? Lo que dice la Biblia y especifica, sí dice que el hombre no usará
ropa de mujer, ni la mujer ropa de hombre, pero en la antigüedad no había pantalones, gente. En la antigüedad se usaban túnicas. ¿Qué diferenciaba la ropa de una mujer a la del hombre? Los colores. Eso diferenciaba la ropa de varón o de mujeres. Entonces, si vamos a dar una explicación, si vamos a soltar una pregunta, demos una explicación y no condenemos, porque nosotros no tenemos derecho a condenar. Nosotros somos personas que necesitamos la guianza de Dios, que necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios y que Dios no nos ha llamado a condenar a nadie. Entonces, mi opinión a esa pregunta es, no es malo que te maquilles y que llegues maquillada a la iglesia. Y como lo dije a un principio, hay de maquillajes a maquillajes. Hay gente que se pone mucho, que es muy, muy exagerado, muy extravagante. Y por ejemplo, cuando yo voy a enseñarle a los niños, me visto de payasita y me maquillo exageradamente. Me pongo hasta brillos en los párpados, me pinto mucho los labios, me pinto la nariz, me hago mariposa en la cara. ¿Por qué? Porque lo que quiero es llamar la atención de los niños. Y claro, trato de no quedar así como para Halloween, ¿verdad? Porque si no, en lugar de llamar su atención, pues los asustaría. Y ese maquillaje que es muy exagerado, es para llamar la atención. Ese es el propósito, llamar la atención. Entonces, si tú llegas a una iglesia maquillada para llamar la atención, Dios se dará cuenta de eso. Así de sencillo. Porque la Biblia dice que Él pesa el corazón. Dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Y dice que penetra y entra hasta la coyuntura de los huesos. Dice que toca hasta el tuétano. ¿Sabes lo que es el tuétano? Si ustedes han comido caldo de res, hay un hueso que es así redondito y en el centro tiene una carnita, un cebito blanco, que yo me recuerdo que cuando mi mamá hacía eso y mi mamá y mi papá hasta le hacían al huesito ese para comerse ese cebito blanco, y ese es el tuétano. Bueno, la Biblia dice que la palabra llega hasta esa parte. O sea que nos examina. Delante de Dios estamos desnudos. Y Él conoce con qué propósito hacemos las cosas. Con qué propósito me visto, con qué propósito me pinto, con qué propósito yo hablo. Es como, por ejemplo, yo hace poco pasé por una situación de cáncer. Y hubo una persona que no que me atacara, ¿verdad? Pero sí hizo un comentario así medio fuera de lugar respecto a mi pelo. Porque yo sirvo a Dios con todo mi corazón en la música, cantando. No soy profesional, simplemente lo hago con mi corazón. Música, cantando, predico. Y pues estoy al ojo de todos. Entonces cuando yo llego pues prácticamente sin pelo y todo, no me gusta dar mucha explicación, pero pues tuve que hacerlo. Yo estaba pasando por la situación de cáncer. Y es por eso que digo que no debemos de juzgar. No sabemos por lo que la persona está pasando. He visto videos que incluso hasta a mí me sacan las lágrimas, esos videos donde llegan mujeres a ciertas estéticas o lugares de esos de belleza donde pintan y cortan el pelo, que van con una autoestima hasta los suelos. Yo no sé qué les ha tocado vivir a esas mujeres que van con su autoestima bien baja, van con una depresión terrible, y ahí en esos lugares les hacen un cambio de imagen, les cortan su pelo, se los pintan, las maquillan y quedan como otra persona. Y cuando ellas se miran al espejo, no pueden evitar soltarse a llorar, porque recordaron que son bellas, que son mujeres, que son hermosas, pero la depresión,
ahora sí que la situación por la que están pasando las tiene tan hundidas que no tienen ganas ni de bañarse, ni de pintarse, ni de cortarse su pelo. Entonces no juzguemos, gente, si vemos que alguien tenía el pelo largo y se lo cortó, si alguien cambió de color de pelo, si alguien se maquilló y todo. No juzguemos, porque seamos amables, no sabemos por lo que la gente está pasando. Y pues a la respuesta a la pregunta, si es pecado el pintarse o no pintarse, pienso que es más pecado la intención por la que lo hago que el hacerlo. No sé cuál sea la opinión de ustedes, y si quieres los versículos donde tú puedes buscar qué dice la Biblia acerca del pintarse los ojos, o el ejemplo que da Segunda de Reyes 9 del 30 al 37 y Ezequiel 23 en el versículo 40. Ahí habla de eso. Y el propósito de este en vivo fue solo aclarar eso. No sé quién es este predicador porque solo pusieron el audio. Voy a investigar. Pero el hombre ahí suelta que la mujer que se pinta es como una burra en celo. Y eso es muy fuerte y es una mala comparación. En Ezequiel capítulo 23, Dios está comparando a dos ciudades, Jerusalén y Samaria. Habían caído en idolatría, habían caído en pecado, y Él compara esas dos ciudades con dos prostitutas, con el comportamiento de dos prostitutas que van y se prostituyen con hombres. Y Dios les dice a estas dos ciudades que son su pueblo: te prostituiste, te hiciste como dos mujeres que se prostituyen. Y comienza ahí a explicar la conducta literal de una mujer prostituta y la conducta espiritual que en ese tiempo tenían Jerusalén y Samaria. Y este hombre sale con que la mujer que se maquilla, obviamente en estos tiempos, es como una burra en celo. Está equivocado. Entonces no sé qué opinen ustedes. No sé si alguien de los que estén ahí conectados tengan una opinión, una pregunta respecto a esto, respecto a este tema. ¿Les ha tocado escuchar gente que dice que es pecado maquillarse? Gente que dice que es pecado usar pantalón. Y sobre todo a las mujeres, se nos ataca mucho a las mujeres, ¿verdad? El que nosotras nos maquillemos, que nosotras nos pongamos pantalón o nos pintemos el pelo. Y yo conocí hace tiempo una persona que imponía el no hacerlo, el no maquillarse, el no nada. Pero incluso nos decía del pelo, nada, que no te pintabas el pelo. Pero ella sí se pintaba el pelo, ella sí se cubría las canas. Y nos decía que era malo a nosotras, pero ella sí podía hacerlo. Entonces la Biblia dice que no debemos de poner carga pesada en la gente, cargas que ni siquiera nosotros podemos llevar. Dios nos quiere tal cual somos, y ya en el proceso Él se encarga, su Espíritu Santo se va a encargar de quitar lo que tenga que quitar si te estorba, si te va a impedir crecer espiritualmente, eso que usas o eso que en tu comportamiento. Si te va a impedir, Dios lo quita. Dios te hace saber que tienes que quitarlo. Pero si no, es como por ejemplo Pedro, el apóstol Pedro. Pedro era un hombre recio, con carácter recio. La Biblia dice que cuando fueron a arrestar a Jesús, Pedro sacó su espada y le mochó la oreja a uno de los soldados. Entonces Pedro era recio y Jesús tuvo que controlarlo. Y Jesús tomó la oreja del soldado y se la volvió a pegar al soldado. Entonces
¿por qué Dios no le quitó ese carácter endemoniado a Pedro? Arrebatado era Pedro, no se controlaba. Porque iban a llegar un momento en las vivencias que Pedro iba a tener en el caminar del evangelio. Pedro se iba a topar con cosas donde ese carácter lo iba a hacer salir adelante. Y no es malo que tengas un carácter fuerte. Ahora, el carácter fuerte no es el que es bien enojón o bien enojona. Eso no es tener un carácter fuerte. Tener un carácter fuerte es aquel que sabe controlarlo. Ese es de carácter fuerte. Entonces, si tú eres de un carácter, vamos a decir, explosivo, en las manos de Dios se controla. Dios no te lo va a quitar, pero te va a enseñar a controlarlo. Entonces, como te digo, si a Dios le estorba que tú te pintes, que tú te maquilles, pues te va a hacer saber, te va a hacer sentir. Pero cuando alguien venga, una persona a decirte, a querértelo imponer, pues ten cuidado y Dios guarde el corazón de que no permita que sea dañado, porque a veces nosotros cometemos errores al juzgar y al querer imponer cosas que no debemos. Y pues gracias a la gente que está aquí, Pepe Bricio, la casa de los, no me sale completo el nombre, Pilar Nava, gracias por entrar. Lin83, gracias por entrar a este en vivo. Michael Flower 9, gracias por entrar. Aquí me sale un usuario 613348, gracias. Estilo 7 61, gracias por entrar. Víctor Méndez, Antonia, Tony Cat 7, Oscar Hernández, gracias. Jasei, gracias Jasei. Maelich, Critei 97, Dad, Carmen Evangelis, gracias. Filo Montes, muchas gracias. Ronaldo, gracias por entrar. Emilia, y aquí me sale una carita como de un extraterrestre, pero no dice nombre, gracias. Iris Torres, Jesús Sánchez, Jeff Davis, Negrito, Olivia Ortiz, Sandra Medina, Miguelito Reyes, María López, Juani Ramírez, Carolina Carol 17, la cocina de, no me sale completo, gracias por entrar. Nuts Sánchez, muchas gracias a todos los que entraron a ver este live. Y pues si conoces de algún tema que quieras saber dónde dice la Biblia eso, avísame y aquí buscamos y te lo comunicamos. Gracias por entrar, te invito a que me sigas y yo te sigo a ti también. Que Dios les bendiga, cuídense mucho, bye.